Nosotros somos el equipo número 3, estamos conformados por Luis Flores, Isaac Ortega, Oscar Quesada, Ulises Escobedo, Johan Cabrera. Nosotros les vamos a hablar sobre los materiales cerámicos. ¿Qué son los materiales cerámicos? Los materiales cerámicos están compuestos por sólidos inorgánicos, metálicos o no metálicos, que se han sometido al calor. Su base suele ser de arcilla, pero existen diferentes tipos con distintas composiciones. La estructura cristalina de los materiales cerámicos va a depender de la carga negativa, del valor de la carga de los iones y el tamaño relativo de los cationes y aniones. El origen de la palabra se encuentra en la palabra griega kerámicos, cuyo significado es cosa quemada, ya que los cerámicos son sometidos al calor para que se endurezcan. Como podemos ver aquí, pues tenemos lo que son los tarros, ¿cómo se podría decir? Las Vajillas. Los vasos, y también los artesanos pues hacen figuras para tenerlas de adorno ahí en los hogares. El procesamiento. El procesamiento, este tiene el mezclado y la molturación de materias primas. Este es el proceso en el que se unen las materias primas y se integran y se intenta homogeneizar su tamaño y su distribución. También tenemos que es la conformación. La conformación consiste en esta fase se le da la forma y consistencia de la masa que se logra con los materiales primos. En esta etapa se pueden usar moldes o como muchos de ustedes habrán visto, con los mismos artesanos con las propias manos les dan la forma, va moldeando el material cerámico para darles la forma. Se utiliza el concepto del moldeo entonces aquí, ¿no? Exactamente. Sí, el moldeo pues ya, como dice ahí, ese es el proceso mediante el cual se crea una representación o imagen de un objeto real cualquiera. Después viene el proceso del secado. Este proceso consiste en controlar la evaporación del agua y las contracciones que se producen en la pieza. Es una fase crítica del proceso y de esta depende de que la pieza mantenga su forma. Y ya por último viene la cocción, que como les comentaba ahorita, pues el material se tiene que elevar a altas temperaturas para que agarre rigidez y dureza. De esta fase se obtiene el bizcocho. En este proceso se cambia la composición química de la arcilla para que sea frágil pero porosa al agua. En esta fase el calor debe subir lentamente hasta que se alcance una temperatura de 600 grados centígrados. Luego de esta primera fase se hacen decoraciones cuando deseen hacerse. Es importante procurar que la pieza esté separada dentro del horno para evitar deformaciones, como les comentaba ahorita. Ya por último viene la fase de las decoraciones, que pues son pues muchos artesanos les ponen, ¿cómo se puede? Hasta con un, no sé, con un pincel, les ponen figuras a las piezas de la cerámica. Incluso hasta rasgándola. O los dejan caer en pintura y que solo se agarren su color. Exactamente. Bueno, las propiedades. Estos materiales tienen una estructura cristalina. No obstante, también hay materiales que no poseen esta estructura o la tienen en ciertos sectores. Uno de ellos, unas propiedades de las que tienen los cerámicos es que son aislantes a la electricidad y el calor. También tienen un coeficiente de dilatación bajo, tienen un punto de fusión alto. Por lo general no son impermeables, no son combustibles ni oxidables. Estos también son duros pero frágiles y ligeros al mismo tiempo. Esto quiere decir que son fáciles de rayar y difíciles de romper. No, al revés. No, son duros. No se pueden rayar fácilmente, pero al momento de que lo dejas caer, pues se va a romper fácilmente. Sí. También estos son resistentes a la compresión, al desgaste y a la corrosión. También son deformables a elevadas temperaturas. Su clasificación. Bueno, el primer tipo de cerámicos son los vidrios.
¿Qué es el vidrio? El vidrio son silicatos no cristalinos que se obtienen a unos 1500 grados centígrados a partir de arena de silicio, carbonato de sodio y caliza. Es una sustancia amorfa que se halla en un estado vítreo en el que las unidades moleculares, aunque estén dispuestas de forma desordenada, tienden a cohesión para presentar rigidez mecánica. Pues el vidrio todos lo conocemos, es utilizado para botellas, para ventanas, para vasos, para diferentes tipos de cosas. Los vitrocerámicos. En los vidrios que se contienen determinados metales se produce una cristalización localizada al ser expuestos a una radiación ultravioleta. Si se calientan a temperaturas elevadas, estos vidrios se convierten en vitrocerámica, que tienen una resistencia mecánica y unas propiedades de aislamiento eléctrico superiores a las del vidrio ordinario. Esto también, otros vidrios que contienen metales o aleaciones pueden magnetizarse, son resistentes y flexibles y resultan muy útiles para transformadores eléctricos de alta eficiencia. Después vienen los productos de arcilla. Los productos estructurales de arcilla. La arcilla está compuesta por partículas de silicato de aluminio hidratados. Normalmente tienen estructuras en capas, presentan diversas coloraciones según la impureza que contiene, siendo blanca una vez, cocidas cuando es pura. La propiedad específica de una arcilla es su plasticidad. Esta propiedad a que el agua actúa como lubricante facilitando el deslizamiento de las partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo. Esta es la que usan para los artesanos para estarle dando... Para hacer artesanías. Pues sí. De distintas formas. Después viene la porcelana. La porcelana fue creada a partir de un proceso de cocción de minerales, feldespato y caolín. Actualmente la pasta de porcelana está formada por caolín, feldespato, cuarzo y arcilla. Se distingue de los demás productos cerámicos por la coexistencia de tres características técnicas únicas y fundamentales: la dureza, la blancura y la translucidez. La porcelana tiene un elevado nivel de resistencia mecánica, bajo porosidad, inocuidad, tacto suave y belleza. Se trata de un producto único, por lo que es importante conocer las diferencias en la relación de los demás materiales cerámicos. Este material pues es utilizado en las muñecas, las muñecas de porcelana. Todo lo que... Incluso hasta vasijas y cosas de porcelana también. Pues como aquí dice, es un material de tacto suave y de belleza, por eso es utilizado en ese tipo de aspectos. Sí. Bueno, yo les voy a explicar lo que son los refractarios. Son refractarios aquellos materiales capaces de soportar elevadas temperaturas, manteniendo sus propiedades mecánicas y químicas sin sufrir alguna deformación o alteración. Son en general una mezcla de arcillas refractarias y chamota. Los refractarios típicos están compuestos por diversas partículas gruesas de óxidos, aglutinado con un material refractario más fino. Las características de fusibilidad vienen dadas por su composición y por su estructura física. Es usado en la construcción de hornos, estufas, incineradores, crisoles, reactores, vidrio, en general en todos los procesos industriales donde soportan grandes temperaturas, en especial por encima de los 1000 grados centígrados. Aquí, por ejemplo, los refractarios se usan como ahí lo menciona, para las estufas, ya que las estufas soportan altas temperaturas porque pues trabajan con fuego. Los refractarios especiales son utilizados cuando no hay mucha disponibilidad de oxígeno. Por ejemplo, el grafito. El grafito es un refractario. Y luego también, pues, por ejemplo, en hornos, en los hornos que se utilizan para darle forma a materiales, pues estos están a muy altas temperaturas, entonces para esto se utilizarían los refractarios. Los tipos de materiales refractarios, hay 4 ejemplos: refractarios ácidos, refractarios básicos, refractarios neutros y refractarios especiales. En los ácidos se incluyen la arcilla de sílice, de aluminio y refractarios de arcilla.
El sílice puro a veces se utiliza para contener material derretido. En los refractarios básicos son varios refractarios. Se basan en el óxido de magnesio o la magnesia o periclasa. El dióxido de magnesio puro tiene un punto de fusión alto, buena refractariedad, buena resistencia al ataque por los entornos que a menudo se encuentran en los procesos de fabricación de acero. Típicamente los refractarios básicos son más costosos que los refractarios ácidos. El tercero es los refractarios neutros, que normalmente incluyen la cromatina y la magnesita. Pueden ser utilizados para separar refractarios ácidos de los básicos, impidiendo que uno ataque al otro. Y por último, los refractarios especiales, que es el carbono, el grafito, es utilizado en aplicaciones refractarias, particularmente cuando no hay oxígeno fácilmente disponible. Bueno, y luego tenemos los materiales cerámicos especiales. Como sabemos, todos los materiales cerámicos, dentro de sus propiedades, pues está la dureza, pero mecánicamente son muy frágiles, por lo tanto se pueden romper. En el caso de los metales tenemos las aleaciones. Estas se usan para que los metales sean más duros y pues para modificar sus propiedades dependiendo del uso que se le vayan a dar. En el caso de los materiales cerámicos pues también existe algo parecido, en el que se añaden ciertos compuestos como el dióxido de silicio, el óxido de aluminio y algunos metales. Y esto se hace para crear alguna especie de híbridos, y para la fabricación de esos tenemos dos métodos, que es el sinterizado y el fritado. Primero, el sinterizado. Bueno, haz de cuenta que se utiliza como un molde en el que se le añade presión y temperatura a la forma cerámica que queremos elaborar, y todo esto se le añaden ciertos polvos porque le estamos haciendo un híbrido. Entonces sus partículas se van a comprimir y van a estar más cerca unas de otras, por lo tanto se va a hacer más mecánicamente más fuerte. Y aquí tenemos una ilustración de cómo se ven sus partículas antes del sinterizado y después. Después de esto tenemos el fritado. Este es otro método en el cual el compuesto se funde a altas temperaturas y se vierte sobre agua o se enfría con aire. Se tiene que hacer rápidamente para que haya un endurecimiento del material. Y en esta categoría entran los llamados cerámicos de matriz compuesta, donde vamos a tener una matriz que incluye alumina, carbono y nitruro de boro, y de silicio, carburo de titanio, y una fase de refuerzo que va a consistir en fibras cortas y fibras largas. Y entre estos compuestos se encuentran los carburos, los nitruros, los óxidos cerámicos y la electrocerámica. Después siguen los abrasivos, los cerámicos abrasivos, que los abrasivos son minerales que se utilizan en distintos procesos mecánicos con el fin de cambiar y modelar la forma, el acabado y la textura de los artesanales o industriales, en procesos artesanales o industriales, mediante la fricción entre un material duro y la superficie que se desea tratar. Se logra arrancar el material del sustrato y se obtiene el resultado que se persigue. La presión que se ejerza sobre el material a tratar, la velocidad de trabajo y el tipo de movimiento que se realice sobre él determinará el conformado del material. Otro concepto sería que los abrasivos cerámicos son aquellos que están fabricados con cerámica natural, que suelen mezclarse con otros abrasivos en polvo como corindones, cuarzo y carburo de silicio. También los abrasivos cerámicos presentan un acabado monocristalino y son muy uniformes en su estructura, lo que hace que puedan tener muchas aplicaciones distintas. Un ejemplo de esto sería el esmeril, ya que en su mayoría está compuesto por óxido de aluminio. Las características que definen cuál será ese uso en la dureza
No, son la dureza, la friabilidad, la tenacidad y la capacidad de corte. La dureza marca la resistencia que ofrece un material ante la presión de otro. El diamante es el más duro, por ejemplo. La friabilidad es la tenacidad que tiene un material de generar nuevas aristas en el momento en el que el mineral se rompe. La tenacidad, por su parte, indica la cantidad de energía que puede absorber antes de quebrarse un material, mientras que la capacidad de corte releva las afiladas que son en sus aristas. En estos tenemos ejemplos como los discos de corte, los CDs, ¿Son discos de corte? Todos. todos. Sí. No, ya no es. estos son discos de corte. ¿Y este también? Bueno, los discos de corte serían un ejemplo de estos. Lo que sigue son los cementos. El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla, calcinados posteriormente molidas, que tienen la propiedad de endurecerse al contacto con el agua, pero se tienen, pues como ya conocen el cemento, se tiene que dejar secar un tanto tiempo, un determinado tiempo. El producto resultante de la molienda de estas rocas es llamada clinker y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso para que adquiera la propiedad de fraguar al añadirle agua y endurecerse posteriormente, mezclado con agregados pétreos, grava y arena y agua que crea una mezcla. El proceso de fabricación del cemento es el siguiente. El cemento se fabrica a partir de una mezcla de clinker y yeso que actúa como controlador de fraguado. Además se le pueden añadir otro tipo de adiciones activas como cenizas volantes, escorias de alto horno, caliza, humo de silicio o puzolanas. Las escorias de alto horno son las escorias que pues trabajan a muy elevadas temperaturas, ya sea arriba de los 1000 grados centígrados. Un aporte de carbonato también, que será otra característica. Generalmente calizas o margas son las encargadas de aportar el óxido de calcio, que luego reacciona en el horno para formar los silicatos, que son los componentes realmente activos en el cemento. Un aporte de fundentes, que es generalmente arcillas o pizarras, son las encargadas de aportar los óxidos que funcionan como fundentes y que contribuyen a la formación de fase líquida en el horno, facilitando las reacciones. Estos se extraen mediante perforación y voladura de una cantera que generalmente se encuentra en las proximidades de la fábrica. Una vez realizado el arranque, el material sufre una primera trituración y es transportado a las instalaciones de la fábrica. Como pueden ver, aquí se podría observar un proceso en el que se forma el cemento o se crea. Bueno, aquí otros ejemplos de materiales cerámicos. Estarían los cerámicos cristalinos, cerámicos no cristalinos y los vitrocerámicos. Los cerámicos cristalinos son los que se obtienen a partir de sílice fundida. Tanto el proceso de fusión como el proceso de solidificación posterior son lentos, lo que permite a los átomos ordenarse en cristales regulares. Esto quiere decir que tiene, por ejemplo, un ordenamiento como que un límite de grano ordenado. Presentan una gran resistencia mecánica y soportan altas temperaturas, superiores a las del reblandecimiento de la mayoría de los vidrios refractarios. El otro ejemplo que serían los cerámicos no cristalinos. Estos se obtienen también a partir de sílice, pero en este caso el proceso de enfriamiento es rápido, lo que impide el proceso de cristalización. El sólido es amorfo, ya que los átomos no se ordenan de ningún modo preestablecidos. Y por último serían los vitrocerámicos, que estos se fabrican a partir de silicatos de aluminio, litio y magnesio, con un proceso de enfriamiento también rápido. Químicamente son similares a los vidrios convencionales, pero la mayor complejidad de sus moléculas determinará la aparición de microcristales que se le confieren a mayor resistencia mecánica y muy baja dilatación térmica. Pues aquí, como ven, son otros tres tipos de materiales cerámicos, que unos tienen, por ejemplo, en este caso que sería, tendría un proceso de enfriamiento lento por el acomodo
de sus cristales al ordenarse. En estos dos el enfriamiento es rápido porque no tienen un acomodo de los cristales preestablecidos. Aquí pues serían las cerámicas amorfas, que son como los vidrios, basados en el dióxido de silicio. Enseguida siguen las cerámicas tradicionales como productos de arcilla, sílice y feldespatos, que son por ejemplo la cerámica porosa, que serían por ejemplo los ladrillos, la alfarería, la loza. Enseguida sigue la cerámica compacta, como que es la porcelana, y la cerámica refractaria, que anteriormente ya habíamos hablado de eso, que sería la porcelana y los aislantes térmicos, porcelana para aislantes térmicos, perdón. Después sigue las cerámicas avanzadas o de altas prestaciones, que serían cerámicas refractarias, piezoeléctricos o ferroeléctricos, electroópticos, cerámicas abrasivas como nitruros y carburos, cerámicas superconductoras y por último cerámicas biocompatibles, que por un ejemplo sería la hidroxiapatita. Y aquí está un ejemplo de cerámicas avanzadas, que por ejemplo están las tijeras o los cuchillos, que pues tienen en su estructura pues cerámica. Están por ejemplo los trastes, los relojes, algunos relojes son cerámicos, y enseguida seguiría la nomenclatura. Y bueno, ya por último vendría la nomenclatura, pero en el caso de los cerámicos no existe una nomenclatura como tal, más que en la composición química, excepto en las rocas metamórficas. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. El equipo estuvo conformado por Luis Flores, Isaac Ortega, Oscar Quesada, Ulises Escobedo y yo, Johan Cabrera. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.